Bienvenidos a este nuevo video. En este video vamos a ver cómo podemos personalizar nuestros formularios y poderlos adecuar a nuestros diseños. Y vamos a comenzar. Entonces aquí tenemos un formulario de prueba. Entonces vamos a dar clic sobre él y vamos a ir a editar estilos. Damos clic en editar estilos y aparecen las herramientas. Entonces primero vamos a ver rótulos y campos. Vamos a dar clic aquí y aparecen las herramientas. Entonces aquí podemos cambiar el color de la etiqueta, que por ejemplo ahorita es blanco. Entonces podemos cambiar el color de esos elementos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un fondo más oscuro, por ejemplo como en este caso, podemos ocupar un color más claro para que resalten un poco más. Igual como en los botones y en los demás elementos de nuestro constructor, podemos ya sea elegir por ejemplo el color con respecto a un tono ya dicho, por ejemplo por el cliente. Podemos escogerlo directamente de aquí de la paleta o escoger uno personalizado de este cuadro. Entonces vamos a, por ejemplo en este caso, vamos a dejarlo en amarillo. Damos clic fuera y vamos a ir a color de fondo de los campos. Vamos a dar clic y vemos que la zona donde va a escribir el visitante cambia de color. Entonces con esto nosotros podemos empezar a personalizar muchísimo más nuestro formulario. En este caso, por ejemplo, me gusta más, por ejemplo, este color. Damos clic fuera y ahora vamos a seguir con el color de texto de los campos. Por ejemplo, este color va a ser el color del texto que ingrese en nuestros visitantes. O sea, por ejemplo, si nosotros tenemos un fondo de color oscuro, entonces lo ideal sería que escogiéramos un color más claro, por ejemplo, un blanco. Y en cambio, si nosotros tenemos un color, por ejemplo, blanco, sería mejor escoger, por ejemplo, un negro o un color oscuro. Entonces seguimos y vamos a color de bordes de campos. Damos clic y esto nos va a ingresar un color al borde de las secciones del texto. Entonces, por ejemplo, si nosotros ponemos un color, por ejemplo, rojo, vemos que las secciones de texto tienen un borde de color rojo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos hacerlo como más atrayente y que se separe un poco de la imagen. Entonces, por ejemplo, aquí podemos dejarlo así, con un color naranjita. Y ahora, tamaño de la fuente. Nosotros podemos ampliar o disminuir el tamaño de la fuente. Y ese cambio se va a mantener en todos los campos. Entonces, por ejemplo, para hacerlo un poquito más, que se note más, vamos a hacerlo un poquito más grande. Lo dejamos en 24 y ya se nota un poco más. Entonces seguimos con la herramienta que es radio de borde. Y entonces lo que nos va a hacer esto es redondear los bordes de la sección de texto. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestro diseño, por ejemplo, a lo mejor lo queremos un poquito más suave. Entonces lo único que tenemos que hacer es incrementar el valor del radio del borde. Si lo incrementamos a un valor total, entonces los bordes van a ser totalmente redondos. Y en cambio, si nosotros les quitamos el valor y lo ponemos en 0, vuelven a su forma cuadrada. Entonces en este caso vamos a dejarlo un poco redondo. Y ahora lo que vamos a cambiar es la familia tipográfica del texto. Aquí tenemos, por ejemplo, varias opciones. O podemos poner una fuente personalizada de acuerdo a nuestro diseño. Por ejemplo, aquí podemos probar varias, a ver cuál nos funciona más. Y recuerda que siempre tenemos que escoger la tipografía que tenga mejor lectura. Entonces, por ejemplo, vamos a poner esta, me gusta. Seleccionamos esa, volvemos a las herramientas y ahora también podemos cambiar los estilos de los botones. Como lo habíamos visto en otro tutorial, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a dar clic en estilo, vemos el color del botón, entonces podemos cambiarlo por ejemplo a un azul. Igual podemos escoger ya sea con el número del color, escogiendo de la paleta o de los predeterminados. Vamos al color del borde y para hacerlo igual más atractivo podemos cambiarlo por un color más, por ejemplo más claro, por ejemplo en este caso amarillo o naranja. Entonces por ejemplo aquí lo voy a dejar naranja para que siga un poco la línea del efecto que le pusimos en los campos de texto. Y también podemos añadir un gradiente, que por ejemplo damos clic en añadir gradiente y vemos que aparecen las herramientas. Por ejemplo en ajuste de gradiente podemos dar clic en cambiar y podemos cambiar los tonos.
Por ejemplo, si estamos ocupando azules, podemos ocupar el tono inicial un azul más oscuro y el tono final un azul más claro. Igual podemos cambiar el tipo de gradiente, que en este caso es lineal, lo podemos ocupar radial. Y de acuerdo a nuestro diseño podemos escoger el que nos funcione más. A mí me gusta, por ejemplo, más lineal. Y en este caso también podemos cambiar el ángulo del gradiente. Por ejemplo, si nosotros ponemos 0, es totalmente, el gradiente va a ir de arriba hacia abajo. Pero si nosotros vamos cambiando el valor de los grados, entonces podemos ir modificando la posición de estos. Entonces, por ejemplo, podemos ponerlo en me gusta así. Damos clic fuera. También podemos cambiar los estilos de texto, que por ejemplo vamos a ver cambiar. Podemos cambiar el tono del texto que aparece dentro del botón. Por ejemplo, podemos ponerlo de este color, naranja. Entonces recuerda que es lo mismo. O sea, si nosotros tenemos colores oscuros en la parte de atrás, nosotros tenemos que ocupar colores claros. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarlo en blanco. Podemos cambiar también la familia tipográfica. Podemos escoger, por ejemplo, una que tenga mucho más lectura, una que sea más grande. La podemos ocupar la misma que hayamos tenido dentro de los campos de texto. Y eso es de acuerdo a lo que a nosotros nos guste más. Entonces, por ejemplo, vamos a dejarla así. Podemos cambiar el tamaño de la fuente para hacerlo un poco más grande y que sea como más atrayente. Podemos cambiar el espacio de las letras para que sea un poquito más fácil de leer, que abarque un poquito más de espacio. Y también podemos hacerlo que sea negrita, que sea cursiva o que tenga, por ejemplo, un subrayado. Nosotros vamos a dejarlo así. Regresamos a las herramientas y también podemos agregar una sombra. Por ejemplo, en este caso no tenemos sombra, entonces podemos poner una sombra externa, que es lo que habíamos visto antes, para separarlo un poquito del diseño. Entonces podemos poner una sombra más oscura y empezamos a jugar, por ejemplo, con el desajuste horizontal, que como lo hemos visto, te va a mover la sombra de derecha a izquierda. El desajuste vertical, que cambia la posición de arriba hacia abajo. El radio de desenfoque, que va a ampliar o hacer más pequeña la sombra. Y el radio de propagación, que es, por ejemplo, qué tanto va a abarcar la sombra. Por ejemplo, en este caso, si el fondo es muy oscuro, entonces podemos ampliarlo un poquito más. Y ahí lo tenemos. Entonces salimos de aquí y vamos al tamaño del relleno. Y como lo hemos visto, nosotros al modificar las tipografías y los demás valores de adentro, a veces lo que va a hacer es de que se va a ensanchar y se va casi a pegar muchísimo a los bordes del botón. Entonces con este tamaño de relleno podemos empezar con hacerlo más grande y separarlo. Entonces vamos a dejarlo así. Podemos modificar el radio del borde, que es, por ejemplo, hacerlo el botón más cuadrado o ponerlo más redondo. En este caso vamos a ponerlo no tan redondo, un poquito de borde. Y el tamaño del borde, que es, por ejemplo, el tamaño de nuestro color del borde. Entonces nosotros podemos hacerlo como más grueso o más delgado de acuerdo a nuestro diseño o a nuestro gusto. Entonces vamos a dejarlo aquí. Y como lo hemos visto en el tutorial de los botones, también podemos expandir el botón al ancho completo de la sección. Entonces, por ejemplo, si nosotros seleccionamos, abarcaría el total de la sección donde está contenido el botón. Y en contrario, si lo deseleccionamos, entonces aplicará solo el tamaño que nosotros hayamos escogido. Aquí también podemos escoger la alineación del botón, que en este caso estamos al centro. Podemos escogerlo a la izquierda, volvemos al centro, o lo podemos escoger a la derecha, de acuerdo, por ejemplo, a nuestro diseño de nuestra landing page o del sitio web. Nosotros vamos a ponerlo al centro. Y tenemos el efecto al pasar el ratón, que es, por ejemplo, un efecto que va a suceder cuando el visitante ponga el cursor encima del botón. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos ninguno, si es que nosotros no queremos que haga ningún efecto. El de crecer, que va a hacer esa pequeña animación. El de pop, que va a crecer y hacer el de pop, que hace que crezca un poco el botón y regresa a su posición original. En la transición de fondo, que le va a aparecer. En este caso también podemos cambiar los colores. Por ejemplo, aquí podemos ponerlo amarillo o tal vez naranja. Y el color del texto,
que es también, por ejemplo, el que podemos variar. Para ver, por ejemplo, estos efectos, sí tendríamos que salir de la herramienta, guardar y ir a la vista previa para que nos dé una presentación. Vamos a hacerlo y entonces aquí está. Lo que hicimos fue cambiar el color y lo que pasa que cuando nosotros ponemos el cursor sobre el botón, aparece el color. ¿Ok? Entonces regresamos a las herramientas, damos clic en editar, vamos al botón y nos vamos al efecto al pasar el ratón. Entonces ahora lo que vamos a hacer es mover color a la derecha. Escogemos, tenemos exactamente los mismos valores, que es el color naranja y el color de texto blanco. Salimos, guardamos y vamos a la vista previa. Entonces vemos cómo aparece y vemos que el color aparece de derecha a izquierda. Ok, entonces regresamos, cerramos, regresamos a las opciones de personalización y ahora vamos a poner rellenar con color. Igual tenemos los valores, salimos, guardamos, vamos a la vista previa y vemos cómo crece el color desde el centro hacia los extremos. Ok, vamos a ir de nuevo a la personalización y ahora vamos a ver crecer más sombra. En este caso estamos haciendo que la acción afecte al botón y a la sombra en sí también. Entonces tenemos desde crecer en sombra y flotar hacia arriba más sombra. Y entonces nos da una pequeña animación. Y entonces con esto podemos personalizar muchísimo nuestros diseños de los formularios y hacerlos mucho más atractivos. Te invito a probarlos dentro de tu proyecto y espero que te sirva muchísimo. Nos vemos en el próximo video.